Perfecto. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Aquí. Buenas noches, Bien, hermano. bien, Bien, hermano. gracias a Dios. Usted. Bien, gracias a Dios. Obviamente, la semana pasada no pudimos tener la clase, hermanos. Afortunadamente tuvimos una emergencia con una familia de aquí de la congregación. Entonces, estamos atrasados en una clase. Pero esa clase que les debo la voy a subir en video, no la vamos a tener en vivo, la vamos a subir en video que me va a funcionar un poquito mejor porque es bastante información la que les tengo que dar. El día de hoy vamos a irnos a como está en el calendario que nos dan. Entonces, hoy vamos a ver Joel, ¿ok? Nada más para que sepan de antemano, para cuando vayan a poner las notas, asegúrense de ponerlas en la semana 4 que es Joel, y yo les aviso en cuanto esté el video de la semana que no pudimos tener, la clase, ¿ok? El libro de Joel. Es un libro muy peculiar, muy interesante, hermanos, por varias razones. Es un libro muy interesante por varias razones. Número uno, es el libro que sigue después del profeta Oseas. Solamente tiene 3 capítulos. Dígame, hermano Josué. Hermano, solo para recordarle. Ok, sí está grabando. Disculpa, hermano. No me Sí, había sí, sí. fijado que está grabando ya. Ok. No, no, no pasa nada. Gracias como quieran. Gracias por estar al pendiente. Ya me pasó una vez, hermano, que di toda una clase y no grabé nada. Este, pero bueno, como le había mencionado, el libro de Joel está después de Oseas, tiene 3 capítulos nada más, cuenta con 73 versículos, y si quiere ver una división rápida de cómo se divide el libro de Joel, le voy a compartir aquí esta gráfica que tengo, es una muy, muy simple, muy rápida, ¿ok? Si alcanza a verla ahí, esa es una de las divisiones que tenemos para el libro de Joel. Dice Joel, 3 capítulos, 2 divisiones. La primera es la plaga de las langostas, o le puede decir el día de Jehová. Las dos pueden ser divididas como el día de Jehová. El día de Jehová, o la plaga de las langostas. Y el día de Jehová sería en un sentido literal, ¿ok? La destrucción, el juicio de Jehová en un sentido literal, en el hecho de que Joel nos habla, al menos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 versículo 17, nos va a hablar de la destrucción que va a venir sobre Israel y sobre Jerusalén en general, ¿verdad? Y en el capítulo 2 versículo 18 hasta el capítulo 3 versículo 21, dice escatología. Y no necesariamente tiene que ver con escatología todo, gran parte de ello tiene que ver con con la venida de Cristo, hermanos, con lo que el Mesías logró. ¿Sí sabe, alguien sabe lo que significa escatología? ¿Quién dijo yo? ¿Qué significará escatología? Bueno, la escatología, hermanos, es muy popular en en estos últimos días, y escatología realmente es el estudio de los últimos tiempos, ¿ok? Eso es lo que la escatología realmente es, el estudio de los últimos tiempos, el estudio de los últimos días. Entonces, parte del libro de Joel nos va a hablar de estos últimos días, pero hay algunos que consideran los últimos días cuando realmente Joel, en gran parte de sus versículos, lo que nos va a estar hablando es de lo que Cristo logró y de lo que el Mesías, Cristo como Mesías, llegó a hacer aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, esa es la división, una división rápida del libro de Joel. Quiero mencionarle también rápidamente en cuanto a Joel, que Joel jamás menciona realmente por qué vino la destrucción de parte de Dios. No la dice directamente. Un ejemplo de esto, ¿ok? Para que me entiendan lo que le estoy diciendo. Cuando Oseas trae, habla acerca de lo que Cristo, lo que Dios, perdón, va a hacer contra ellos. Oseas nos dice por qué. Oseas dice, la destrucción va a venir porque le fuimos infieles a Dios, ¿verdad?
Y cuando viene cualquier otro profeta, normalmente el profeta nos cuenta o nos dice por qué vino la destrucción. Sin embargo, Joel no nos la cuenta. Y una de las razones ¿qué le puedo decir? Una de las razones por las cuales pensamos, déjenme paro aquí de compartir esto. Una de las razones por las cuales se piensa que Oseas jamás realmente cuenta por qué, es porque Oseas tiene la impresión de que nosotros ya sabemos por qué viene la destrucción. Y a lo que me refiero con ello es que este, Oseas va a lo largo de su carta o a lo largo de su libro, nos va a mencionar a varios otros profetas. Oseas menciona al profeta Amós, al profeta Isaías, a Nahum, a Sofonías, a Ezequiel, a Abdías, a Malaquías. Todos estos profetas son mencionados durante la carta de Joel. De una manera u otra son mencionados. Quiere decir que Joel estaba muy familiarizado con estos otros profetas. Es otra de las razones por las cuales pensamos que el libro de Joel es un libro que fue escrito después del exilio de Jerusalén. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, no tenemos una fecha exacta, para que me entienda. No tenemos una fecha exacta de cuándo fue escrito Joel, pero creemos que fue entre el periodo de Esdras y de Nehemías. Ese es el periodo que se le da entre Esdras y Nehemías. ¿Por qué? Porque Joel nos menciona a muchos otros profetas que vinieron antes que él. ¿Ok? Es una de las razones por las cuales pensamos que Joel es un profeta que vino después, después de que salen del exilio de Babilonia. ¿Ok? Nada más para que lo tenga ahí en mente. Y entonces vamos a entrar, ahora sí vamos a entrar a lo que va a ser el libro de Joel. Y no hemos, es más, déjeme, me retracto un poquito, déjeme le digo algo rápido. Como estamos atrasados, no nos tocó ver esta parte de Oseas todavía, no le ha tocado ver esta parte de Oseas todavía. Pero si tiene su Biblia con usted, quiero que vaya a Oseas capítulo 7. En Oseas capítulo 7 hay un versículo muy importante, ¿ok? En Oseas capítulo 7 hay un versículo muy importante. En el capítulo 7 y versículo 4 específicamente, dice lo siguiente, Oseas 7:4 dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Y no voy a hablar de lleno en todo esto, hermanos, porque cuando baje el video de Oseas, usted lo va a poder ver. Pero Oseas, a lo largo de sus libros, nos habla, en aquel entonces, en el tiempo de Oseas, y a lo mejor en estos tiempos todavía se hace en algunos lugares, cuando el panadero iba a preparar el horno, nada más para que me entienda, cuando el panadero iba a preparar el horno, lo prendía toda la noche. El horno se quedaba prendido toda la noche, o sea, metían la leña, metían el carbón y la dejaban prendida toda la noche. Ya para en la mañana, nada más meter la masa, ¿ok? Y hacer el pan. Y dice Oseas, para que me entienda, dice Oseas que Dios prendió el horno en un evento específico para cuando viniera el día del castigo de Israel. ¿Ok? Y esto sucedió, muchos han especulado, bueno, ¿cuándo prendió el horno Dios? ¿Cuándo Dios decidió que iba a venir en el futuro el juicio contra Israel? Y la respuesta nos la da tiempo después otro profeta y nos dice que en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, cuando el pueblo de Israel pidió rey, ¿se acuerda de este evento? Cuando el pueblo de Israel pide rey, le pide rey a Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, Dios le dice a Samuel, hey, haz lo que te están pidiendo porque no te desecharon a ti.
me han desechado a mí. Y hizo un profeta que en ese momento Dios, en un sentido figurativo, Dios prendió el horno, diciendo, ya voy a prepararme para cuando llegue el juicio de Israel. ¿Sí me entiende? Y después Oseas nos cuenta, Oseas viene y nos dice que este tiempo se cumplió y que ya llegó la hora del juicio. ¿Ok? Entonces, Oseas, a lo largo de su libro, nos va a seguir hablando de este juicio de Dios. Pero Oseas no le llama el juicio de Dios, Oseas le llama el día de Jehová. ¿Ok? Pero siguen hablando del mismo evento. Entonces vamos a entrar a Joel desde el capítulo 1. Vamos a ir leyendo, me voy a ir parando en partes, hermanos. Pero dice el capítulo 1, o sea, Joel, perdón, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Hoy rápidamente, Joel está escrito en forma poética, ¿ok? Joel, el libro de Joel es un conjunto de poemas, ¿ok? Es un conjunto de poemas. Es poesía hebrea, para que me entiendan. Entonces dice Joel capítulo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y desconcertó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vida está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Quiero mencionar aquí que todo lo que nos está hablando Joel, otra vez, quiero que se acuerde que Joel está hablando en un formato poético, pero todo lo que nos está hablando Joel es acerca de la destrucción de Israel, es acerca de la destrucción del pueblo de Dios. Y gran parte de esta destrucción tiene que ver con la agricultura, porque pues es de lo que comen, es de lo que viven, es el sustento que tienen. Y hay una parte muy importante aquí, hermanos, porque fíjense bien lo que dice. Dice, versículo 12, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Básicamente, Joel nos muestra una parte en la cual el pueblo de Israel falló y una parte en la que nosotros como cristianos podemos llegar a fallar también. Quiero hacerle una pregunta rápida, si usted está leyendo conmigo. ¿Cómo fue que Dios le quitó el gozo al pueblo de Israel? Dígame, hermano Omar. Hermano, bueno, antes de su pregunta, Dígame. quiero preguntarle, hermano, ¿se está refiriendo a Israel antes de la separación de los dos reinos? O sea, en general, ¿o esto sucede posterior a la separación de los reinos? Esto sucede posterior a la separación de los reinos. Es más, después de que, si estamos bien en cuanto a los tiempos, esto sucede después de que Jerusalén es sacada de Babilonia, cuando vienen los medo-persas y ya los dejaron salir y ya están regresando nuevamente a Jerusalén, ¿verdad?
pero hablamos en un sentido general, no nada más en cuanto a Israel, sino Jerusalén también. Todo el pueblo de Israel en general, ¿verdad? Y hablamos en ese sentido porque realmente lo que Joel nos está hablando, si estamos bien en los tiempos, es de la venida de un imperio todavía más poderoso que Babilonia, y un imperio más poderoso que los de Asiria, y un imperio más poderoso que los medo-persas. ¿De cuál imperio estamos hablando? Pues de Roma, en general. Incluso Joel va a hacer referencia a los griegos también, ¿verdad? Porque y es que no hemos hablado mucho de esto, y creo que vamos a tener que hacerlo para poder entender un poquito mejor, a darle un poco de más sabor a los profetas menores, es de que hay varios imperios que se levantan en contra de Dios y que son mencionados en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis, ahorita estamos estudiando Apocalipsis con la congregación, estamos en el capítulo 14, pero en el capítulo 12 y capítulo 13, nos habla de una figura con 7 cabezas, una bestia con 7 cabezas. Y Kaufman, James Burton Kaufman, uno de de los grandes comentaristas que ha tenido la Iglesia del Señor, habla acerca de estas 7 cabezas y dice que estas 7 cabezas son representación de los 7 imperios que realmente se levantaron en contra de Dios directamente y que fueron destruidos. Y son Egipto, después de Egipto se levanta Babilonia, no, se levantan los asirios, perdón, después de los asirios se levanta Babilonia, después de Babilonia se levantan los medo-persas, después de los medo-persas se levanta, nosotros decimos griegos, pero eran realmente Macedonia, solamente que más adelante van a ser conocidos como griegos, y después de ellos vienen los romanos. Y todo esto tenía que suceder. Alguien me preguntó una vez, oye hermano, ¿por qué los romanos hablaban griego? Pues porque antes de ellos habían sido los griegos los que habían controlado todo, ¿verdad? Entonces, Joel va a mencionar a los griegos ahorita en el libro, mucho antes de que los griegos llegaran realmente. ¿Sí me entiende? Mucho antes de que fueran un imperio. Ya los va a mencionar aquí. Por eso le damos esa fecha a Joel, que tuvo que haber sucedido después del exilio, después de que salieron de Babilonia, ¿verdad? Pero aquí, regresando a a la pregunta original de lo que mencionaba yo, dice aquí que la manera en la que Dios les va a quitar el gozo es quitándole todas las cosas que tenían. No sé si se dio cuenta, dice, la vid está seca y pereció la higuera, el grano también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y póngase a pensar que nosotros como cristianos, aquí va la pregunta que todos deberíamos de poder contestar, ¿no? ¿En dónde se encuentra el gozo del cristiano? En las bienaventuranzas, hermano. Las bienaventuranzas. ¿Qué más? ¿En dónde se encuentra el gozo del cristiano? En la esperanza, hermano. En la esperanza. ¿Ok? ¿Qué más? No puede, nuestro gozo no puede estar en nuestros bienes, ¿va? Porque ¿qué va a pasar cuando ya no los tengamos? En la fe. Ajá. Y para resumirlo, hermanos, poniéndolo en este sentido, nuestro gozo está o no está en Cristo. O sea, es lo único que nadie nos puede quitar. ¿Sí me entiende? Es lo único que nadie puede apartar de nosotros. Póngase a pensar, nada más rápidamente. ¿Se acuerda de la interacción que Cristo tiene con la mujer samaritana? ¿Se acuerda que Cristo le dice, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí de beber del agua que yo doy? Y dice, y si tú bebieras del agua que yo doy, nunca más que vas a volver a tener sed. ¿Sí se acuerda? En una ocasión, yo tuve la oportunidad de estudiar con los jóvenes de aquí de la congregación y hablábamos de ese texto en particular. Y yo les decía, hey, ¿dónde está tu gozo? Tu gozo, si tu gozo está en Cristo, nada más te puede faltar.
Y le decía, porque ustedes como jóvenes, poniendo un ejemplo en esto, ¿ah? Le decía a los jóvenes, porque ustedes como jóvenes tienen su gozo en muchas otras cosas, ¿va? ¿A cuántos jóvenes y adultos también hoy en día también, ¿no? ¿A cuántos jóvenes y adultos no les gusta tomarse una selfie, tomarse una foto y ponerla en Facebook y ponerla en Instagram y empiezas a recibir los likes, ¿verdad? Las manitas así y comentarios. Y las jovencitas decían, no, no, sí, a mí me gusta, ¿verdad? Y le ponen en los comentarios, ah, te ves muy bonita, ah, me gusta mucho tu peinado, ah. Y luego le decía, pero va a haber un momento en que van a dejar de ponerle likes, van a dejar de ponerle comentarios. ¿Y qué vas a tener que hacer? Volverte a tomar otra foto para volver a buscar ese gozo que encontraste en eso. Y es un ciclo de nunca acabar. Y decía yo, pero si tu gozo está en Cristo, ¿quién te lo va a quitar? ¿Cómo lo vas a perder verdaderamente? De aquí la importancia de lo que Pablo le dice, por ejemplo, a los de Tesalónica, ¿verdad? ¿Se acuerda de lo que Pablo le dice a los de Tesalónica en 1 de Tesalonicenses capítulo 5? Tenemos un canto, hermanos, que va con esos versículos que dice, estad siempre ¿qué? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para con vosotros. ¿Verdad? Entonces, parte de la enseñanza que podemos aprender de esto, hermanos, nuevamente, es hacerse la pregunta y decir, ¿en dónde se encuentra mi gozo? Porque lo único que tuvo que hacer Dios para quitar el gozo de ellos es quitarle sus bienes. Dice, versículo 13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo también, del campo, perdón, bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Y voy a mencionar algo aquí bien rápido, hermanos, y es algo muy interesante. Cuando hablamos del día de Jehová, del día del juicio, le voy a hacer esta pregunta. ¿Es un día bueno o es un día malo? Porque dice aquí, mire, versículo 15, dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. O sea, aquí va la pregunta. ¿El día del Señor es bueno? ¿Es malo? Va, Debe de ser bueno, hermano. Debe de ser debe de bueno. ser bueno. Sí, Y debe por de ser eso, bueno. y por eso Pero estamos luchando, hermano, para que ese día sea bueno para todos nosotros y nuestros seres queridos. ¿Es absoluto. bueno y es malo? Sí, o sea, todo depende, todo depende de la persona, ¿no? Aquí depende, hermanos, de quién es el receptor de ese día, ¿no? Si yo sé, hablamos de lo mismo en cuanto a la muerte, hablamos de lo mismo en cuanto a la muerte. ¿La muerte es buena o es mala? ¿Verdad? Pues Es buena y es mala, ¿no? la misma respuesta, ¿no? O sea, Sí. depende de quién está muriendo, porque ¿cuántas personas le tienen miedo a la muerte y lo ven como el final de todo?
pero para el cristiano no es el final. Es más, le podríamos decir, es el inicio, ¿no? Aquí estas famosas palabras. Yo tengo un versículo de memoria, hermanos, un versículo de memoria. Yo tengo un versículo favorito en la Biblia. Es el primer versículo que me memoricé y no fue Juan 3:16, ¿verdad? El primer versículo de la Biblia que yo me memoricé fue Filipenses 1:21. ¿Ok? Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Aquí le va una idea para un sermón, por si lo quiere, porque yo ya lo prediqué una vez. Pregúntele a la congregación, ¿tú qué eres? ¿Filipenses 1:21 o Filipenses 2:21? Porque Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Un gran contraste, ¿no? Entre Filipenses 1:21 y Filipenses 2:21. Filipenses 1:21 nuevamente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Ok? Y ahí sale un sermón. Ahí nomás échele más ganas, ¿verdad? Ahí está la idea. Pero el punto es este, hermanos. El punto es este. Y siempre estoy hablando con la congregación acerca de esto. Yo le digo a los hermanos, piensen en el día del juicio final. Piense si va a estar bien con el Señor o si no va a estar bien con el Señor. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente podemos decir que sí? Que ese día va a ser un día de gozo, de alegría. ¿Cuántos de nosotros, estando tan cerca de Dios, no, a lo mejor no estemos en Dios? Dígame, hermano Josué. Hermano, haciendo un breve comentario, la pregunta, ¿no? Ahorita muy interesante, Ujú, me trae memoria de los juicios de Dios, ¿no? Que ya ha efectuado en ujú, los días de Noé, ¿no? Fue muy, muy triste lo que sucedió con todos los que no entraron al arca. sí. Y me acuerdo también de la muerte de los primogénitos en Egipto, bajo las plagas. El ángel menciona allí, ¿no? Eh, no sé si me equivoco, pero menciona el ángel de la muerte, prácticamente algo Ujú, así, ¿no? sí, Que sí, sí. prácticamente lo que ilustra, la forma en la que ilustra este suceso y solamente en los hogares de los judíos que estaban cubiertos con sangre no se da ese juicio de la muerte del primogénito. Ah, Pero al mismo tiempo que era algo de alegría para ellos no sufrir ese castigo, eh, me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuánto llanto no hubo en Egipto en esa misma noche? sí, la misma escritura dice que se escuchó un llanto por todo Egipto como nunca antes se había escuchado. Y mientras Egipto estaba sufriendo y llorando, pues sí, el pueblo de Israel estaba de fiesta, ¿verdad? Entonces, absolutamente una muy buena referencia en cuanto a ello, ¿verdad? Pero nuevamente, cuando usted estudie profetas menores con la iglesia, va a haber una misma pregunta recurrente. Va a volver a aparecer una y otra y otra y otra vez. Y la pregunta siempre va a ser la misma. Si el Señor viene hoy, ¿cómo me va a encontrar? Si dice Apocalipsis, ¿verdad? Dice Apocalipsis que cuando el día de Cristo venga, se va a escuchar un sonido como de trompeta. No sé si ha leído Apocalipsis, ¿verdad? Y yo le digo a los hermanos, supongamos que se escucha como un cuerno, ¿verdad? Estos que usaban los judíos para el pueblo de Israel para ir a la guerra, porque esa era la referencia que estaban utilizando realmente. Es un cuerno enorme con el que anunciaban que venía que ya iba ya que la guerra comenzaba o que tenían que atacar, ¿verdad? Le dije, si usted escucha ese ruido, ¿qué va a sentir? ¿Miedo o alegría? Y yo le decía, ¿cuántos de Bueno, hermano, dígame, hermano. perdón, como cristianos, pues si llega a suceder eso, pues contentos, ¿no? Gozosos, porque pues como cristianos sabemos que vamos para allá si perseveramos hasta el final. Y peor para los demás que pues se les advirtió y no quisieron. Pero póngase a pensar en esto, hermano, y nada más porque tengo que avanzarle ahorita, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó a alguien en una oración decir, Señor, ven ya?
sabía que esto formaba parte de la oración de los cristianos del primer siglo? Que el apóstol Pablo estaba completamente seguro que él iba a alcanzar a ver la venida del Señor, que muchos cristianos tenían esa misma ideología y nosotros, y si hoy en día, hoy en día haga un experimento en la congregación, hermanos, lo invito a que lo haga porque yo lo he hecho. Haga un experimento en la congregación y pregunte, levante la mano los que piensan que van a alcanzar a ver la venida del Señor. Son pocos los que piensan de esa manera. Por ende, no vivimos como si el día del Señor fuera el día de mañana. ¿Sí me entiende? O sea, no sé, hay una gran diferencia, hermanos, vivir la vida pensando que el día del Señor puede ser el día de mañana, a pensar que no me va a tocar verlo a mí y que tengo muchos años por delante. Pero bueno, regresando a esto, vamos al capítulo 2, porque ya se nos viene el tiempo, hermanos. Dice, capítulo 2, versículo 1. Dice, toca trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y luego fíjense bien cómo dice el versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Hablamos que se está refiriendo, lo más probable es al pueblo, al imperio romano, del que está hablando aquí. ¿Ok? Le voy a contar algo bien rápido. Todavía no estamos en ese profeta, pero hay un profeta menor que todo el libro se trata de tres quejas. Se trata de tres quejas y o dos quejas, si lo quiere ver de esa manera. Se trata de tres quejas y de Dios respondiéndole a cada una de sus quejas. El profeta dice, Señor, Señor, ¿no estás viendo cómo están viviendo este pueblo? Los sacerdotes están haciendo lo que quieren, el pueblo está haciendo lo que quiere. ¿Cuándo va a venir el castigo? Y Dios le responde, le dice, ya viene, voy a mandar a Babilonia para que los destruya. Y luego dice el profeta, no, 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 a ellos no, porque son bien malvados, Señor. ¿A poco no los conoces? O sea, y yo le decía a los hermanos, le digo que cuando enseñe, le digo que cuando enseñe a los profetas, tiene que comprenderlos bien para que la congregación lo entienda. Yo le decía a los hermanos, yo le decía, yo le decía a los hermanos, es como si usted le dijera a su niño, a su hijo, te voy a castigar, vente, voy a agarrar el cinto, y que su hijo le diga, no, 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 el cinto no, dame con la almohada mejor, ¿verdad? Porque el cinto duele. Aquí el profeta le decía, no, 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 ellos no, ellos no. Y le dice Dios, no, sí, sí, voy a utilizarlos a ellos, ¿verdad? Y aquí está volviendo a hacer esto, le está diciendo, ahí viene un pueblo grande y fuerte que se va a encargar de castigarlos, ¿ok? Y dice versículo 3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Yo me acuerdo, hermanos, nuevamente, cada vez que leo versículos como estos, una de las cosas a las que se va mi mente es a lo que el apóstol Pedro escribe, por ejemplo. El apóstol Pedro, escribe y dice el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se salva,
¿Qué hay del impío y el pecador? Y es algo, hermanos, que tengo que recordarme mucho. Y yo le digo a los hermanos, en ocasiones no nos gusta pensar que dentro de la misericordia de Dios y del amor de Dios también está su justicia y que demanda cosas de nosotros, ¿ok? Que demanda cosas de nosotros. Nada más para meditar un poco, ¿ok? Antes de que yo viniera a la iglesia de Cristo, antes de que yo conociera la iglesia del Señor y estudiara la Biblia, yo tenía el mismo pensamiento que tienen muchas personas, de que ¿cuántas personas no ha conocido que dicen, no, es que lo único que tienes que hacer es ser buena persona, ser un buen ciudadano, portarte bien y creer en Dios y ya con eso vas a entrar al cielo? Nunca he conocido a personas así. Yo le he dicho, yo le digo a los hermanos, hey, échenle ganas, hay que trabajar fuerte, hay que trabajar duro. Le dije, no me haga mentir en su funeral. ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? Yo nunca he estado en el funeral donde manden a alguien al infierno. Siempre todos fueron buenas personas, todos fueron amorosos, todos fueron fieles, todos fueron, pero eso no es la realidad todo el tiempo. El apóstol Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué hay del impío y del pecador? Más allá de todo esto, fíjese bien lo que dice el versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Se acuerda? Ahorita en la congregación para la predicación acabo de comenzar una serie, hermanos. La serie es de las parábolas, se trata de las parábolas, todo se trata de las parábolas. ¿Conoce la parábola de los talentos? La parábola de los talentos nos habla de una de las naturalezas de Dios o nos cuenta la naturaleza de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que le llama la atención de la parábola de los talentos? ¿Qué le llama la atención de la parábola de los talentos? En personal, hermano, la confianza y la obediencia y lo contrario. Ok, la confianza, la obediencia y lo contrario, ¿qué más? A mí lo que me llama la atención, y no es que esté desenfocado en las otras cosas, no, 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 sino que digo yo no, si no estoy fuera del contexto, el que tuvo un miedo, ese, Pero, a pero, mí, ¿por, pero ¿por qué tuvo miedo? Póngase a pensar en esto. ¿Por qué tuvo miedo? porque sabía, como aquí estoy leyendo el texto, dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. O Ujú. sea, tuvo miedo al que va a ejecutar, a lo que tenía miedo que era Dios, tenía miedo a lo que iba a hacerle si no daba el más allá. Fíjese bien, va muy bien, o sea, Hermano, dígame, eh, hermano. sí, disculpe, un comentario ahí. La palabra del talento, hermano, trata del juicio final. Sí. Y ese tiene mucha relación con lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? El juicio de Dios. Eh, Dentro de los talentos están tantas cosas, ¿no? Que Dios nos da oportunidades y mucho que hacer y prácticamente la vida, ¿no? Y qué hacemos con ella. Sí, 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 absolutamente. Pero más allá, voy otra vez a lo mismo. La parábola nos da una ilustración a lo que es, a lo que es la personalidad de Dios. O sea, cuando yo escuché la parábola de los talentos por primera vez, ¿verdad? Yo quedé sorprendido
por la manera en la que el que tuvo miedo, nuevamente, en la que el que tuvo miedo nos describe a Dios. Y yo no sé si alguna vez ha pensado en esto. O sea, por ejemplo, en Proverbios, ¿verdad? Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el inicio de la sabiduría es que el temor a Jehová, ¿verdad? Y en la parábola de los talentos, en la parábola de los talentos, hay varias cosas que están sucediendo ahí. Pero más allá de todo esto, el que esconde el talento, el que tiene miedo, nos cuenta, nos dice por qué tiene miedo. Y dijo, tuve miedo porque tú cosechas donde qué, donde no sembraste. ¿Se acuerda o no se acuerda? Y todavía le dice, y sabiendo cómo soy, aún así no hiciste nada. Y muchos no queremos pensar, hermanos, de que en el día del juicio final, muchos de nosotros somos ese que escondió el talento. Queremos imaginarnos que somos el de los 10 talentos o el de los 5, ¿verdad? Pero nadie quiere pensar, bueno, yo soy el que a lo mejor escondió el talento y que al final de cuentas, porque, y le voy a decir esto, va a sonar un poco fuerte, pero hay muchos cristianos que piensan que por el simple hecho de que siempre fueron a la iglesia, estuvieron ahí el domingo y estuvieron ahí el miércoles, fue más que suficiente. Y va a haber una sorpresa muy grande cuando diga el Señor, bueno, ¿y qué más? ¿Sí me entiende? Va a haber muchos que van a dar muchas excusas también. Que van a decir, bueno, es que yo no hice esto por esta razón, o que yo no hice aquello por esta razón. Y yo le decía a los hermanos, ahorita que estamos estudiando los talentos, perdón, ahorita que estamos estudiando las parábolas, le dije, hay un montón de enseñanza detrás de las parábolas, pero no alcanzamos a entenderlas, ¿ok? Y al no entenderlas, no sabemos ni cuáles son las advertencias, ni cuáles son las cosas que Dios espera de nosotros tampoco, ni cuáles son las cualidades por las que Dios busca. Le voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo. Y ni siquiera estábamos hablando de eso, pero le voy a dar un ejemplo en el hecho de que en ocasiones no entendemos las parábolas, ¿ok? Váyase a Mateo capítulo 13, váyase a Mateo capítulo 13 conmigo. Ni siquiera me toca esta clase a mí de las parábolas, hermanos, pero aquí la vamos a agarrar rápidamente. Como quiera, ya vamos a entrar a la última parte de Joel. Váyase a Mateo capítulo 13 y le voy a leer dos parábolas. Una de ellas la describe Cristo en 2 versículos. La otra la describe en un solo versículo. ¿Ok? Fíjese bien. Dice, la parábola de la semilla de mostaza, versículo 31 y 32. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿De qué habla la parábola? ¿Cuál es el punto central de la parábola? El reino de los cielos. Sí, pero ¿qué hay del reino de los cielos? Otra vez la pregunta, hermano. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? ¿Cuál es el punto central de la parábola? No será la semilla que es sembrada y luego da una gran diferencia de que es algo pequeño que va a dar algo muy grande y hasta va a Es ser, la, ya hasta va a ser nido. Hasta es la fe, hermano. la fe, no es la fe. Y luego, ahorita le voy a dar la respuesta. Y luego tenemos otra parábola que tiene un solo versículo nada más. Dice, otra parábola les dijo,
El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿De qué trata la parábola? El crecimiento del reino. De crecimiento del reino. Ok. ¿Qué más? El Evangelio. El evangelio. No. A ver, ¿cuántos de ustedes tomaron predicación expositiva conmigo? Uno, ya apareció uno. ¿Qué más? Hay una regla, hermanos. Hay una regla en la predicación expositiva. ¿Ok? Y yo le dije, tenga cuidado, no vaya a caer en este error. En la predicación expositiva es de suma importancia y es sumamente edificativa y buena porque evita que saques versículos fuera de contexto. Un ejemplo de esto. Uno de los versículos más sacados fuera de contexto es Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la gente? Ahí está, lo único que tienes que hacer es creer y eres salvo. ¿Sí o no? ¿Y eso es lo único que tenemos que hacer para alcanzar la salvación? No. La predicación expositiva, la regla de la predicación expositiva nos dice que para entender ese versículo tenemos que saber qué dijeron los versículos anteriores. Si usted lee el capítulo 3 del Evangelio de Juan, desde el principio, es una conversación que Cristo está teniendo con Nicodemo. Y Cristo le está diciendo a Nicodemo, hey, yo te voy a decir cómo puedes entrar al reino de los cielos. Es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Nicodemo dice, ay Señor, ¿cómo alguien va a volver a entrar al vientre de su madre? Dijo, no, Nicodemo, es necesario que nazcas ¿de qué? De agua y de espíritu para entrar en el reino de los cielos. Está hablando del bautismo, ¿verdad? Y ya la conclusión es Juan 3:16. Nicodemo, si crees en mí, si crees en lo que te acabo de enseñar, vas a poder alcanzar la salvación. ¿Sí me entiende? Esa es la conclusión a la que está llegando. Si crees en lo que te acabo de decir, vas a ser salvo. Si no, no. Así de simple. Bueno, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, tiene esta misma regla. ¿Ok? ¿De qué estaban hablando los versículos anteriores? La parábola del trigo y de la cizaña, ¿la conoce? Estaba arribita de la semilla de mostaza, la parábola del trigo y la cizaña. ¿De qué nos habla la parábola del trigo y la cizaña? De la semilla que se siembra, hermano, y en las Ajá, tierras que cae. ajá. No, esa es la del sembrador, más que nada. La del sembrador. La parábola del La, trigo y la la del cizaña trigo y es la que cizaña, hermano, trata del juicio también. trata del juicio también, pero ¿qué más? O sea, hay algo más profundo ahí en eso. Creo Que que hermano, en la iglesia van a estar eh, todos parados, pero unos van a atender y otros no van a atender. ok, ahí vamos. Ahí, Está, pienso yo, dígamelo. pienso yo que está enlazando lo del reino terrenal con el reino porque dice en el 13:10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros sois dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y luego en la parábola de la trigo y cizaña dice, el reino de los cielos es semejante, o sea, está hablando del reino de los cielos y acá otra vez lo vuelve a decir el reino de los cielos, pero yo pienso, no, a lo mejor estoy saliéndome mucho del contexto. No. Dígame. Mire, el reino de los cielos, en el sentido en el que le estamos hablando ahorita, nada más para que me entienda, el reino de los cielos, en este sentido, estamos hablando de la iglesia. ¿Ok? Quiero que se ponga a pensar en esto. Vamos a tener varios contextos, ¿ok? Por ejemplo, Pablo dice en Colosenses capítulo 1 que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿va? ¿Sí se acuerda?
¿A qué fuimos trasladados realmente? Bueno, en Hechos 2:41 dice que aquel día se bautizaron como 3,000 personas y fueron añadidas. Dice la palabra que utilizas, fueron añadidas. ¿Añadidas a qué? Bueno, Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces nosotros sabemos y entendemos que cuando la Biblia habla del reino, está hablando de la iglesia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sabemos que el reino y la iglesia son lo mismo, ¿verdad? Tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Le refiero a otra palabra, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y una de las cosas que aprendemos, hermanos, para que me vaya entendiendo, es que dentro de la iglesia no todos están ahí para adorar a Dios. ¿Cierto o no cierto? No todo el que está en la iglesia es cristiano. Eso es lo que Cierto. Pablo le advirtió a los ancianos en Hechos capítulo 20, cuando yo me vaya, van a entrar lobos disfrazados de ovejas que van a despedazar al rebaño. ¿Se acuerda? Diga, hermano Luis. Inclusive por ahí hay una metáfora, hermano, donde están la cizaña y el trigo, y el trigo, por supuesto, da su fruto y por el peso se inclina. Quiere decir que alaba, adora a Dios. Y la cizaña no, soberbia parada, porque no tiene fruto ni semilla. Bueno, es la iglesia que sí hay y no hay cristianos ahí. Sí, bueno, en la parábola del trigo y la cizaña, aquí nos cuenta, bueno, ambos están ahí, ¿verdad? Y le dicen, bueno, señor, quitamos la cizaña. Y le dicen, no, 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 no vaya a ser que queriendo quitar la cizaña vamos a cortar también trigo. Dijo, déjala ahí y el día de la cosecha, el día del juicio final, se va a dividir el uno del otro. ¿Sí me va siguiendo? Quiere decir, la advertencia está ahí. La advertencia que está dando Cristo a sus apóstoles es, hey, tengan cuidado, no todo el que vaya a estar dentro del reino es del reino. ¿Ok? Es así de simple. Bueno, este evento, hermanos, o esta ideología no cambió en la siguiente parábola. Dice, otra parábola refirió diciendo, el reino de los cielos semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Está hablando de los inicios de la iglesia. ¿Ok? Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Está hablando del crecimiento de la iglesia. Y lo dice, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen su nido en sus ramas. Le voy a contar algo rápido para que usted entienda. Ya van a ser las 10, hermano, todavía no termino, Joel. Es que agarré monte aquí con esto, ¿verdad? El punto que está dando aquí en la idea es, la iglesia va a crecer, ¿ok? Y dentro de la cultura hebrea, para contarle rápidamente, dentro de la cultura hebrea, las aves en muchas ocasiones representaban algo malo, ¿ok? No los miraban, los judíos o los hebreos no miraban las aves con buenos ojos, para que me entienda, ¿ok? Entonces la referencia aquí es, cuando la iglesia crezca, va a haber aquellos que van a venir, no son de nosotros, no son parte de la rama, no son parte del fruto, simple y sencillamente hicieron su nido ahí y ahí están. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Ok? Va en el mismo sentido con el trigo y la cizaña. La parábola de la levadura. En ocasiones escuchamos levadura e inmediatamente pensamos en pecado, pero este no es el caso con esta parábola. Desde un principio nos dijo cuál era la levadura. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Póngase a pensar en esto. ¿Qué hace la levadura? Aumenta. Si voy a hacer pan, ¿qué le echo? Harina, azúcar, sal, huevo, leche, la levadura. Y de ahí se hace la masa. ¿Qué pasa con la masa? Se va expandiendo. Y la idea es, hermanos, para que me entienda, la idea es, no todos los que vienen al reino, no todos los que vienen a la iglesia vienen para cambiar. ¿Ok? La palabra es poderosa para cambiar a cualquier persona, pero para que lo haga, la persona tiene que querer cambiar. Aquellos que no quieren cambiar, en su tiempo, la palabra los va a exponer. ¿Sí me entiende? Y va a aumentar lo que verdaderamente son. ¿Ok? Entre más tiempo pase adentro, más se va a exponer
que no formo parte de eso. ¿Ok? Dígame, hermano. Hermano, bueno, a ver si me escucha porque hay mucho ruido aquí afuera de la casa. No Sí, hay pasa mucho nada. ruido ahí. En Isaías, capítulo 2, versículo, bueno, todo, desde el 1 hasta el 4, creo conecta perfecto en cuanto a lo que usted acaba de decir. En el verso 3 dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará su camino y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Refiere a algo similar, ¿no, hermano? Sí, absolutamente. Y ahorita vamos a regresarnos a Joel, porque Joel va a hacer exactamente lo mismo. Ahora desde el versículo 12, capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 12, va a empezar a hablarnos precisamente de lo mismo. Dice, fíjese bien, dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos en mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su talama, perdón, la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, dice, perdonará a su pueblo. Perdonará a Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seré saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré de tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su heredor, y subirá su pudrición, perdón, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvias tempranas y tardías como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, perdón, los años que comía la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aquí les está hablando al arrepentimiento al pueblo, pero va más allá de nada más hablarle a ese pueblo en particular. Ahora nos va a hablar de algo que va a suceder en el futuro y que sucedió específicamente en el día de Pentecostés. ¿Ok? Ahí le va. Versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la nube en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. ¿De qué está hablando aquí? Bueno,
si usted se va a Hechos, capítulo 2, versículos del 17 al 21, esto sucedió en el día de Pentecostés. ¿Ok? ¿Qué dice el apóstol Pedro, perdón? Y en los postreros días, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Ok? Todo esto que está hablando Joel aquí se cumplió en el día de Pentecostés. Ahora, le voy a contar algo rápido. ¿Ok? Una de las cosas que hemos aprendido es que muchos de los profetas no entendían lo que estaban profetizando. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Joel está mencionando esto él ahorita, y lo más probable es que él no sabe que lo que él está profetizando es que la salvación iba a ser para todo aquel que invocara el nombre de Jehová. Él mismo lo acaba de decir, para que me entienda. Él mismo lo acaba de decir, pero no lo comprende. Él piensa que solamente está hablando del pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ¿quién voy a hacerle esta pregunta. ¿Qué apóstol fue el que acaba de repetir lo que Joel escribió? Pedro, Pedro. ¿Qué día fue? Fue el día de Pentecostés, ¿verdad? Hechos capítulo 2. Pedro mismo dice que la salvación iba a ser para todos. Ahí en Hechos capítulo 2. Aún así, Pedro no entiende hasta ese momento que esta salvación incluye a los gentiles. ¿Ok? Él piensa todavía que solamente se refiere a los judíos. No entiende él mismo lo que está predicando hasta que llega a la casa de Cornelio, ¿se acuerda? Y cuando llega a la casa de Cornelio dice, ¡ah! Ahora me doy cuenta que Dios no hace excepción no de vas a aceptar. personas y que la salvación también es para ellos. El apóstol Pablo le llama a esto el gran misterio. ¿Cuál era el gran misterio? Que los gentiles también formaban parte de la salvación. ¿Ok? Entonces, nada más porque Joel lo está diciendo en su libro, no quiere decir que Joel entiende verdaderamente lo que está profetizando. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pero de que se cumplió en el día de Pentecostés. ¿Ok? Y luego entramos al capítulo 3, ya para terminar. Dice, ¿por qué aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat? Oiga atención otra vez. Dice, reuniré a todas las naciones, ¿ok? Pero aún así no entendían que están hablando de lo que están hablando realmente. Otra vez, Joel piensa que está hablando de la reedificación de Jerusalén. ¿Ok? Le voy a decir esto rápidamente. Hoy en día todavía tenemos a muchas personas que piensan que para que el Mesías venga, Jerusalén, la que está ahorita ya peleándose con todas las naciones, tiene que ser levantada a su máximo esplendor. No entienden que ahora la nueva Jerusalén, el pueblo de Dios, no es una física que se encuentra allá en el Medio Oriente, sino una espiritual que se reúne cada domingo. ¿Sí me entiende? Eso es algo que todavía no entienden muchos. El apóstol Pablo lo trató de explicar muchas ocasiones. El escritor a los hebreos lo explica también, diciéndonos que ahora nosotros somos nación santa, real sacerdocio. El apóstol Pablo dice que ahora los circuncidados somos ¿quiénes? Nosotros, pero no una circuncisión física, sino espiritual, que Cristo es nuestra circuncisión. ¿Sí me entiende? Alguien me preguntó en una ocasión, no me preguntó, me dijo, hey, tenemos que ayudar, fíjese bien cómo me lo dijo, tenemos que ayudar a Israel ahorita que están en guerra porque es la nación de Dios. Y casi lo agarro coscorrones, hermano. Le dije, no, nosotros somos la nación de Dios. Pablo entendía esto y dijo, no, 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 no. Le dije, y rápidamente, por si alguien le llega a decir a ustedes, ¿ok? Le dije, vamos a leer Romanos 10, ¿qué te parece? Vamos a leer Romanos 10. ¿Sabe cómo comienza Romanos 10? El apóstol Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que Israel no está salvo. ¿Ok? Y fíjese bien lo que dice. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué es lo que está diciendo? El pueblo de Israel no está salvo ahorita. Él dice, mi oración es que lleguen a la salvación. ¿Ok? Pero hay muchos, y lo voy a decir, cristianos hoy en día, miembros dentro de la iglesia, hermanos, que piensan que Israel, el que está allá peleándose todavía, es el pueblo de Dios. Y da mucha tristeza. Porque quiere decir que no hemos entendido nada de lo que hemos estudiado. ¿Ok? Pero déjeme regreso acá. Déjeme regreso acá. ¿Verdad? Dice, ¿dónde me quedé? Versículo 3. Dice, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron a los niños por una ramera y vendieron a las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, dice, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestras cabezas. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, hacer venida allí a Jehová a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosad las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y voy a terminar con estos últimos versículos. Dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado, porque la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Y fíjese bien, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De la iglesia. Sí, de nosotros, hermanos. Es una manera muy bonita de verlo. Fíjese bien, dice, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. ¿Quiénes somos? Somos nosotros. Nuevamente, Joel no entiende todo lo que está profetizando, pero lo que está profetizando es la venida de la salvación para tanto judíos como gentiles. ¿Ok? Y que todos vamos a formar parte de esta nueva Jerusalén. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Pues bueno,
Hasta aquí le dejamos, hermanos. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Nuevamente, ok, nuevamente. Estas notas van para la semana 4, ok. Va a decir ahí semana 4, Joel, póngalas ahí. No, no deberíamos de tener nada en la semana 3 todavía porque no tuvimos la clase y no he hecho el video. Este, no creo que lo vaya a hacer esta semana, hermanos, porque el jueves me voy para Querétaro. Me toca predicar allá en las conferencias. Dígame, hermano Omar. Hermano, perdón, es que estaba batallando con mi audio. Quería comentar que la conclusión es que Dios tiene el control de todo, hermano. Como dice Absolutamente. Daniel, Dios quita reyes y pone reyes. Y todo lo que está sucediendo aquí, aunque parezca destrucción, aunque parezca desolación, tiene un propósito por parte de nuestro Dios. Y son momentos también, aplicando a nosotros, son momentos a veces difíciles, momentos que nos está tocando vivir, pero Dios tiene el control de todo. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, y yo le mencionaba cuando comenzábamos Profetas Menores, le dije, todos los profetas van a hablar de la destrucción, ¿ok? Pero todos los profetas terminan de la misma manera, con un remanente, ¿ok? O sea, diciendo Dios, aún así voy a dejar un remanente para que llegue la salvación, ¿ok? Mano Luis, se me da que le está fallando el micrófono, hermano. No, no se escucha nada. Bueno, sí se escucha mucho ruido nada. Ahí para la próxima. Hermano Josué. Hermano, solo compartir un pasaje que justo este domingo, ¿no? La clase que compartía con los hermanos acá tenía que ver con el tema de las profecías mesiánicas, ¿no? Ajá. Y hablando un poco acerca de las profecías, leíamos lo que dice la primera Pedro 10 y 11 dice acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir el sufrimiento de Cristo y las glorias que seguirían. Ujú. Eh, Como el hermano mencionaba, el hermano Omar, todo está en el plan de Dios, ¿no? Aunque ellos no sabían a fondo lo que estaban eh, profetizando, sabían que era algo grande, ¿no? Y que tendría mucha importancia para el futuro del pueblo de Dios. Quizá ellos lo vieron como pueblo de Dios solo Israel, pero el pueblo de Sí, Dios que es bueno. era todos nosotros también. No, no, muy buena observación, claro que sí. Pero bueno, hermanos, hasta aquí le dejamos. Ahí les encargo de sus oraciones. El plan, le digo que vamos a andar allá en Querétaro. El plan era volar para allá, pero con todo este pleito que traen los demócratas y los republicanos y que el gobierno ha estado cerrado, me cancelaron mi vuelo. Este, entonces me toca irme en autobús. 24 maravillosas horas en el autobús para llegar a Querétaro. Entonces salgo el jueves a las 10 de la mañana y llego el viernes a las 11 de la mañana ya a Querétaro. Entonces ahí les encargo de sus oraciones, para que lleguemos con bien. No sé si me va a tocar a ver alguno allá. Me ha tocado ver al hermano Omar allá. Si Ah, Dios permite otra vez, hermano. bueno, primeramente Dios allá nos vemos, pero ya me ha tocado ver a varios estudiantes allá en Querétaro cuando van para las conferencias. Entonces, primeramente Dios, pues allá nos vemos otra vez, hermano. Hermano Omar, ¿ustedes fueron los que les golpearon el carro? Sí, a ver si me Sí, acuerdo. hermano, sí, nos checaron el carro allá afuera de la iglesia. Dije, ¿qué dice? No me recuerde malos momentos, pero eso es lo que me acuerdo. Este, Pero bueno, entonces ahí les encargo de sus oraciones. Si alguien gusta despedirnos con una última oración y pues primeramente Dios nos vemos la próxima semana como quiera. Hermano, ¿cuándo subiría este video para verlo completo? Porque llega un poquito tarde del trabajo. Ahorita normalmente me quedo tardecito y ahorita como en una hora y media ya está en YouTube. O una hora. Depende de qué tan rápido se sube. Bueno, si alguien nos despide con la última oración. Oremos, hermanos. Dale. Eterno y bendición, Padre Celestial y Todopoderoso, Padre Eterno, gracias le damos por todas las bendiciones. Padre, por esta noche hermosa que nos ha dado para compartir su palabra.
Bendiga a nuestro hermano que comparte esta lección con nosotros y a todo el equipo de CBM que a lo largo de este tiempo nos han estado instruyendo, que puedan seguir esa hermosa labor, Padre, usted les dé paciencia, les dé sabiduría y a nosotros nos dé corazones humildes y abiertos al entendimiento, Padre, para entender su palabra y poder ser mejores servidores en su reino, Padre. Bendiga a los planes de nuestro hermano para que las conferencias allá en Querétaro, a nuestros hermanos que han de viajar, y cuídanos a todos, Padre, para que siempre podamos hacer su voluntad. En el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén. Muchas gracias, hermano. Pues Dios los bendiga a todos. Primeramente, Dios, nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Dios los Hasta bendiga, hermanos. luego. Buenas noches, hermanos, a todos. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches, buenas noches. Dios los Buenas bendiga. noches.